Cóctel Fiscal. Cóctel Fiscal, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cóctel Fiscal, con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad, con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Bienvenido a nuestro cóctel fiscal. Pues bueno, ahí estamos. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Rosaura, qué bueno que estás por aquí con nosotros. A todos bienvenidos. Y pues hoy un tema por demás interesante. No sé cómo ves, Rodolfo. Pues bueno, ahora el tema de que como socio pues tienes que estar dado de alta en el SAT. Ya desde hace muchos años teníamos que estar dados de alta, ¿no? Pero pues ahora sí que, como hemos comentado, ahí viene el lobo y pues ya llegó, ¿no? El día último de este mes, el 30, si no me equivoco, pues ya es obligatorio que lo manejemos, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a todos nuestros amigos. Rodolfo, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Entonces, ¿qué tal? Pues bueno, antes de todo, muchas gracias a nuestra audiencia, que es un placer verlos por aquí, saludarlos, Adriana, Alina, Ana, Carlos, César. Y bueno, pues ya estamos haciendo costumbre este cóctel fiscal tan rico un viernes a las 2 de la tarde. Santiago, un placer verte de nuevo. Ricardo, un placer verte de nuevo. Y sí, es cierto, ¿no? Estamos hablando de los socios, ¿no? ¿Cuántas veces nos invitan o formamos parte y ni siquiera nos damos cuenta si seguimos siendo parte de esa sociedad, ¿no? ¿Cuántas veces nos desentendemos, ¿sí? Como empresarios, como parte de un equipo de trabajo, como parte de una amistad, y de repente ya nos desentendemos y no sabemos qué pasó con esa persona moral? Bueno, pues ahorita hay que tomarlo en consideración y pues es la importancia de este tema, ¿no? Santiago, adelante. Muchas gracias, mi estimado Rodolfo. Buenas tardes a nuestra audiencia, mi estimado Ricardo y Rodolfo. Pues se ve de inmediato que es un tema mediático y es un tema que es sencillo, es de unos cuantos renglones, pero nos lleva a la vez a, como tú bien dices, a poner los libros en orden. bueno, ahora sí que así está. Les recordamos que estamos transmitiendo también en Facebook Live y muy pronto, a partir de la próxima semana, tenemos un par de nuevas noticias para ustedes que vamos a hacerle upgrade a esto. Vamos a tener un canal en YouTube del Cóctel Fiscal para que puedan revisar directamente todos los cócteles que vayamos manejando y vamos a subir todos los cócteles anteriores. Vamos a tener un canal en YouTube para que los puedan ver del cóctel fiscal y vamos a estar replicándolo también. Otra segunda modificación que vamos a hacer es que ahora se registran a un evento y a partir de ahí ya les va a llegar la invitación a todos los eventos. No se van a tener que estar registrando semana con semana en el cóctel fiscal y si en una de esas pues les hartamos, pues, se dan de baja, ¿no? Y ya no nos vuelven a ver. Si se descontaminan de nosotros y nos quieren volver a ver, pues les van a seguir llegando los correos de invitación, se vuelven a dar de alta y pues todo es con el afán de facilitarles el trabajo y el tiempo a ustedes para que seamos todos más productivos. Y pues en lo que vamos dando aquí el arranque, voy iniciando por aquí la votación para que nos digan quiénes son, porque en la medida en la que mejor los conozcamos, pues bueno, vamos a poder emitir mejores cócteles. La próxima semana les vamos a presentar las estadísticas de lo que han venido opinando de nosotros para que se animen no solo a seguirlo viendo, sino a recomendarnos. Y pues bueno, el tema de hoy, Santiago, complicado, ¿no? Nos estabas comentando algo de que pues está haciendo trending dentro del núcleo de los contadores, ¿cierto? Así es, mi señor Ricardo, esta obligación que sí es nueva, nada más que hay confusión al respecto de si es nueva o no es nueva. Aquí lo vamos a empezar a aclarar y pues vamos a comenzar con el tema legal y
y pues obviamente mercantil que nos lo tiene mi estimado Rodolfo, ya que nos va a llevar de la mano en este seguimiento del cumplimiento de esta obligación fiscal, que es bastante valioso para nosotros, ¿no? Y no confundirlo nada más como preámbulo al respecto con la forma 96 de accionistas extranjeros, ya que son dos obligaciones diferentes. Aquella sigue vigente y esta nueva obligación fiscal de socios y accionistas sigue y empieza su vigencia, desde luego. Entonces, Sí, adelante, mi estimado Rodolfo. Bueno, perdón, Ricardo, adelante. hago un punto importantísimo, ¿no? Acuérdense, los que tienen la oportunidad de hacer empresa hace muchos años, pues antes eran 5 accionistas los que teníamos que hacer para una sociedad, después bajaron a 2 y ahorita incluso puedes hacer una SAS, ¿no? De un accionista, ¿no? Una sociedad anónima de un accionista, una sociedad anónima simplificada. Pero entonces era típico que tú querías poner y en lugar de ser persona física, te hacías una sociedad anónima. Entonces, pues me ponía yo y anotaba a los 4 personas que estuvieran cerca, literalmente, ¿no? Era mucho más sencillo en aquel tiempo, estábamos mucho menos ordenados, había menos requerimientos legales. Entonces, puede resultar que en una de ustedes estén como accionistas en cualquier cantidad de empresas, ¿no? Hagan memoria y si algún día firmaron algo para alguna acta, pues no sé, seguramente ahorita Rodolfo o Santiago nos van a comentar qué podríamos hacer para estar bien y que no se nos vaya a aparecer Dolores, ¿no? Y que estemos bien con Lolita, ¿cómo está Rodolfo? ¿Cómo ves? Exactamente. Bueno, pues si gustan, comenzamos con la presentación. Y bueno, como ya saben y como ya es costumbre, tenemos la primera parte que es tratamos de manejar lo que es un entorno social. Entonces, por ahí si me puedes apoyar con la presentación, Ricardo. Ok, en un minuto la pongo. Aquí lo importante para empezar este tema es a nuestra audiencia los invito a reflexionar en la diferencia entre socio y accionista y que hasta qué punto tenemos desde la perspectiva mercantil un control respecto a los socios y accionistas. Sabemos muchas veces que hay traspaso de acciones, que en ocasiones son verbales, que en ocasiones quedan documentadas, que en ocasiones quedan pendientes trámites. Entonces, yo creo que este 30 de junio no podemos permitirnos que llegue ese día y no tengamos bien identificados cuáles son los socios y accionistas que forman parte de nuestras empresas o de aquellas empresas a las cuales les damos consultoría. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pasando el día 30 de junio, tendríamos ya problemas. Se representarían algunas infracciones o multas, ¿sí? Que también nos va a comentar Santiago. Pero bueno, empezamos. Obligación de dar de alta socios ante el SAT, ¿sí? Como pueden ver aquí la imagen es muy representativa, estamos teniendo varias personas, ¿sí? Y generalmente son conocidos, pero ¿qué pasa, como dice Ricardo, qué pasa cuando tenemos extranjeros, ¿no? Que no estamos frecuentes o que son accionistas que invierten. Entonces, siguiente, por favor. El entorno social, ¿cuál es? Tenemos la siguiente, por favor. Tenemos esta publicación del 9 de diciembre del 2019. Como ustedes sabrán, nos acostumbramos a identificar cuál es la publicación en la cual versa el tema que planteamos en este cóctel fiscal. Es del 9 de diciembre del 2019, se reforma el Código Fiscal de la Federación, el cual tiene el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. La siguiente, por favor. Vean muy bien y solamente lo voy a referir para efecto de identificar las partes torales de esta reforma. Ya posteriormente Santiago nos apoyará en desarrollar cómo se lleva a cabo este trámite. Yo solamente quiero hacer alusión a los conceptos claves. El artículo 27, inciso B, fracción quinta y sexta, son las que versan la plática del día de hoy. En la quinta que hace alusión, dice, anotar en el libro de socios y accionistas las claves al registro federal de contribuyentes de cada socio y accionista. Y en cada acta de asamblea, las actas de socios y accionistas. Ojo, aquí una primera advertencia a nuestra audiencia. Fíjense cómo lo denomina. Libro de socios y accionistas. Si ustedes se van a la Ley General de Títulos, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, van a ver que la denominación no coincide. Es a lo mejor un tema de redacción legislativa que puede generar un poco de confusión, pero es importante hacer esa aclaración. Segundo elemento, habla de actas de asamblea. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no hace la distinción si son ordinarias o extraordinarias. Es decir, en ambas
cualquier socio o accionista que participe tendrá que tener inscrito el nombre y registro federal de contribuyentes. ¿Cómo ves, Ricardo? Entonces la reflexión o la invitación ahorita es, chéquese sus actas de asamblea y revisen si tienen nombres y RFC de los socios o accionistas que participaron en ellas. Pues sí, y Rodolfo, pues también revisar, porque hay actas que son de hace años, ¿no? Yo recuerdo, digo, la primera empresa que puse debe de haber sido de, a lo mejor, 1986, ¿no? Entonces voy a buscar por ahí a mis socios de aquel tiempo, que fueron los que continuaron con la empresa esta, y pues ver, pues, qué sucedió con ella, ¿no? Porque a lo mejor se quedó volando. Y el otro tema, pues me parece que es muy buen tiempo para todos los que tienen por ahí alguna sociedad anónima que está en estado de inanición o cualquier otro tipo de sociedad mercantil, pues es, yo creo que un muy buen momento para liquidarla, ¿no? Aprovechando que se va a poner esto en regularización. Exactamente, y bueno, a lo mejor ahí podremos tomar como referencia, ya tú me comentarás, Santiago, o me apoyarás, el tema de lo que es la prescripción de las facultades de comprobación, es decir, hablaríamos de la conservación de la contabilidad, ¿sí? Y podremos tomar como referencia un tiempo de 5 a 10 años, ¿sí? Pero lo importante aquí es que tomen en consideración que se remitan a esas actas, que verifiquen que se cumpla con esa obligación. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del tema del libro de registro de socios y accionistas, hay que tomar en consideración que forma parte en términos del artículo 28, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, es un registro social y forma parte de nuestra contabilidad. Entonces, la importancia de tomar en consideración que estos actas de asamblea reúnan estos requisitos, ¿sí? Y la fracción sexta, se las leo. Presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes a través del cual informen el nombre y clave del Registro Federal de Contribuyentes de los socios accionistas cada vez que se realice alguna modificación o incorporación. Estos temas ya los irá desarrollando un poquito más adelante Santiago. Yo me enfoco principalmente en lo que es la materia mercantil y ya les doy la relación o les damos la relación con el aspecto fiscal. Siguiente. Primero, hay que diferenciar qué es un socio y qué es un accionista, ¿sí? Como tal, en la ley no viene una diferencia. Sin embargo, la doctrina nos ha enseñado que un socio es la persona que en una parte es propietaria de un negocio que ya se encuentra en funcionamiento. ¿Cómo lo podemos identificar fácilmente, Ricardo, y a nuestra audiencia? Es aquel que inició el negocio, ¿sí? Coloquialmente podríamos hablar que es el que inició y es parte y propietario. ¿Y el accionista cuál es? Es una persona que tiene una participación a modo de acciones en una empresa. Es el que llega e invierte y dice, bueno, puede ser diferentes tipos de inversiones, pero esa es la distinción doctrinal que se habla sobre socio y accionista. Siguiente, por favor. Regreso entonces otra vez al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, es la parte del análisis. Siguiente, por favor. Y me voy a este artículo. Ley General de Sociedades Mercantiles, tenemos el artículo 73. Este artículo 73 de la Ley de Sociedades Mercantiles se reformó, es decir, se adicionó el 14 de junio del 2018. Y en su transitorio se estableció que entraría en vigor 6 meses después. Es por eso que estamos hablando que la obligación como tal surge el 15 de diciembre del 2018. ¿En qué consiste este artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles? Establece que las sociedades deberán de llevar un libro especial de los socios. Recordarán que platicábamos del Código Fiscal de la Federación, cómo lo denominaba diferente. He aquí la distinción. Y en este libro, ¿qué se tiene que anotar? El nombre del socio, el domicilio e indicar sus aportaciones. Estos requisitos son para efectos mercantiles, pero que los tenemos que sumar a los del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Es decir, nuestro libro tiene que reunir estas características. Y no solo eso, hay que tomar en consideración también que debe de estar inscrito y también se deberá presentar un aviso a través del sistema electrónico que señala la Secretaría de Economía. ¿Cuál es este? Pues el que se presenta en el portal de publicaciones de sociedades mercantiles, ¿sí? Entonces, este artículo, para efectos de este libro de socios y accionistas, hay que tomarlo en consideración, que es el 73. Siguiente. ¿Dónde se presenta ese aviso? ¿Cómo lo puedo consultar? Es aquí el punto importante para nuestra audiencia y quiero que tomen nota, ¿sí? Aquí está la página donde se presenta el aviso. Todos los socios tienen que tener, como podrán ustedes apreciar,
la firma electrónica. ¿Para qué? Para poder acceder y hacer ese registro, ¿sí? Esta información se maneja de carácter confidencial por parte de la dependencia y aquí es donde podrás consultar, ¿sí? Dónde en realidad formas parte o no formas parte, si estás dado de alta o no estás dado de alta como socio. Pero reitero, para poder acceder a este portal tienes que tener la firma electrónica. Siguiente. En conclusión, ¿qué es lo que tenemos que tomar en consideración para estas reformas desde el punto de vista del derecho mercantil? Tenemos que tener libros de socios y accionistas forzosamente. En estos tienen que contener nombre, domicilio, con indicación de las aportaciones. Adicionalmente tendrá que contener el Registro Federal de Contribuyentes y también se deberá de presentar el aviso electrónico ante la Secretaría de Economía. Finalmente, cuando ya tienes todo esto, ahora sí, puedes presentar el aviso ante el Servicio de Administración Tributaria. Listo, Santiago, están en tus manos. Muchas gracias, mi señor Rodolfo. Pues sí, sin duda, esta obligación ante la Secretaría de Economía, pues nos pone el preámbulo de lo que viene ahorita del SAT, ¿no? Esta nueva obligación fiscal de inscribir socios y accionistas. Y fíjate que en la exposición de motivos el SAT señala que es por efecto de las empresas factureras. Entonces dice, vamos a detectar quiénes son los accionistas de esas empresas factureras. Entonces, porque muchas veces pues van y llevan a gente que evidentemente no es empresaria y cuando la llevan al SAT, pues obviamente las autoridades detectan que esta persona no tiene la capacidad o infraestructura para tener una empresa. Entonces, desde ahí ya viene esta cuestión de las factureras. Eso viene en la exposición de motivos. Pero si vemos que va a haber un inventario inicial de socios o accionistas de todas las empresas de México, pues evidentemente que la funcionalidad o el objetivo de este inventario, pues va a ser el que te guste. Personas que ya no existen, fantasmas, aviadores, prestanombres, etcétera, etcétera, peleas entre socios, la famosa empresa que decía Ricardo que ponías a toda tu familia y que pues ya nada más son dos, las sociedades unimembres, ver de cuántas empresas eres accionista, ver si recibiste dividendos y no los declaraste, etcétera, etcétera. Entonces, el espectro se amplía a donde lo quieras llevar, porque normalmente el SAT se ha quejado de que tenemos en México empresas ricas con accionistas pobres. Entonces, evidentemente que este es un primer paso para fiscalizar y controlar a los accionistas. ¿Cómo ves ahí, mi estimado Ricardo? Bueno, y ahí está con una pregunta que nos está haciendo Javier. Y pues bueno, ahora sí que les voy a más a 2, 3 casos. Por ejemplo, yo hice una sociedad, no sé, 30 años, ¿no? Y pues mi socio era a lo mejor mi papá o mi mamá o un tío y ya se murieron y se quedó ahí la sociedad, no dejó de tener operaciones desde hace 10 o 15 años y pues ahí está la sociedad, a lo mejor está declarando en ceros, a lo mejor ya ni siquiera está declarando y se quedó ahí como perdida, ¿no? Entonces, ese es un tema. El otro, me peleé con unos socios o vendí una empresa y yo era socio y a lo mejor esa empresa nunca hicieron la regularización ante el SAT. En fin, hay cualquier cantidad de casos, ¿no? Ahora sí que este es un muy buen llamado para poner la casa en orden. Y ligo aquí con la pregunta que nos hace Javier, dice, pues él fue socio ahí en un par de empresas, compró las acciones de unas sociedades de 90 y tantos, las compró en el 2000, estuvieron jalando y del 2003, 2004 dejaron de operar y pues como usualmente la hacemos, ¿no? La dejamos, ¿no? Ya no se metieron declaraciones, ya no se hizo nada y nos dice, pues no nos ha llegado ningún requerimiento, ninguna multa o algún aviso de la autoridad. Y pues bueno, a reserva de lo que ustedes digan, aquí el tema es que pues hay que regularizar y esa, ¿no? Darla de baja. ¿Va a costar alguna cantidad con el notario? Sí, indudablemente. Va a tener que seguir un procedimiento, sí. Pero creo que lo más sano es, sobre todo que son relativamente nuevas, ¿no? 2003, 2004 todavía están operando. Regularizarlas, ¿no? Meter todas las declaraciones en ceros, regularizarlas y ver si no están en suspensión de actividades. Es decir, revisar en qué estatus están
regularizarlas y liquidarlas. Porque si no, pues nos podemos hacer acreedores a multas y ya saben, ¿no? Multas, accesorios, recargos y todo lo que quieran. Exacto. Así es. ¿Me permites, Santiago? Yo lo que primero sugeriría, Javier, es, hay que muy probablemente, si todo el mundo se desentendió de esa empresa, lo primero hay que ver cómo conseguir la firma electrónica, porque sin esa no vas a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Las declaraciones no vas a poder poner al día, ¿sí? No vas a poder verificar el estatus, no sabes si presentar una suspensión de actividades, no vas a poder tener acceso en realidad a ver la situación actual de la empresa. Siempre es importante para identificar una problemática saber dónde estás parado. Es decir, ver qué facturó, qué no facturó. Exactamente. Entonces, ver esos escenarios. Entonces, mi sugerencia en primera entrada es verificar que tenga firma electrónica y una vez que se obtenga, obtener buzón tributario. No sé tú qué opines, Santiago. Así es, totalmente. Mira, de hecho, si procedemos a la presentación, mi estimado Ricardo, aquí viene el password de lo que busca la autoridad. Porque hasta ahorita lo que ha señalado Rodolfo, de acuerdo al 27 del código, que es el artículo maestro del RFC, y que bien señalas, mi estimado Rodolfo, pues estamos hablando propiamente de socios o accionistas. Sin embargo, en el comunicado que saca el SAT dice actualizar información de socios o accionistas de empresas. Es decir, ya desde el comunicado, como siempre, todo este año, el 2020, el SAT ha venido excediendo sus atribuciones en base a lo que saca en comunicados, en preguntas frecuentes. O sea, es evidente que socios o accionistas incluye socias. Dice, por si no te habías dado cuenta y tienes socias, difuntos, etcétera, etcétera, también los quiero o quiero que pongas la casa en orden. Vamos a hacer un inventario. Entonces, desde luego que la misma presentación nos lleva de la mano a la magnífica pregunta de Javier y de Ricardo. Adelante, por favor. Y entonces, la segunda parte de socias y socios y accionistas es que nos dice que es todas las personas morales. Es decir, hablamos lucrativas, no lucrativas, SA, SDRL, SAS, todas las personas morales, porque el 27 no distingue. Recordar que el Código Fiscal de la Federación es la ley general para las leyes fiscales en México. Entonces, si no hay una norma particular, nos aplica la regla general. Entonces, en este caso, a todos nos aplica la regla general, la de dar de alta a los socios, socias o accionistas. Y entonces, aquí si vemos esta diapositiva, la regla 2419, resulta muy sencillo porque dice las personas morales presentan aviso al RFC con el socio accionista, nombre y clave del RFC. Se actualizará la estructura accionaria de una persona moral si lo haces o se modifica dentro de los 30 días siguientes. Y entonces aquí todos diríamos, pues no hay ningún problema, porque cuando yo modifique el capital, lo aumente, lo disminuya, aumente un socio, cambie de accionista, ceda las acciones, se hereden, etcétera, etcétera, N cantidad de supuestos que se dan con las acciones, que desde luego le dan vida a las personas morales, pues caemos en este supuesto. Hasta aquí todos éramos felices. Pero si pasamos a la siguiente, en el 46º transitorio de la resolución miscelánea fiscal, es decir, ahí escondidito, decía o dice, para efectos iniciales vamos a tomar un inventario original y vamos a presentar por única ocasión hasta una nueva actualización la estructura actual de los accionistas. Entonces ahí donde ya se complica, porque la fecha límite es el 30 de junio. Y entonces ahí vamos a decir, la estructura actual de las sociedades mexicanas, personas morales, tendrá que mostrarse hasta el 30 de junio. Y ahí entonces viene lo complicado, porque pues obviamente no están las cuestiones en regla. Y más, porque recordemos que primero hablamos del 27 del código, pero hablamos ya de la miscelánea, y la miscelánea nos lleva a una ficha técnica que se sigue excediendo. Entonces, exceso tras exceso tras exceso nos lleva a buscar documentos que obviamente pues, van a ser de difícil recopilación. Y recordemos que ahorita las notarías pues no todas están trabajando, o algunas podrían tener complicaciones para inscribir, si es que quisiéramos, alguno de los libros que tocaste.
Recordar que estamos hablando de la fracción sexta del 27 que hablabas, nada más de la obligación de la persona moral de inscribir a sus accionistas, no de las personas físicas que se deben de inscribir como socios accionistas. Hasta ahí, como ven. De hecho, esa parte perdón, Ricardo, esa parte es interesante porque fíjate cómo hace Santiago la reducción solamente a la sexta. Es decir, ni siquiera estamos tocando la quinta. La quinta es otro rollo que también hay que tomarlo en consideración y que igual se va a convertir en un dolor de cabeza. Adelante, Ricardo. Sí, y aquí la pregunta es nada más para clarificar. La persona moral tiene que inscribir a los socios y por otro lado, la persona individual, la persona física, ¿también se tiene que inscribir o es una misma inscripción? Son dos obligaciones diferentes y una tercera obligación que es la del libro de accionistas, que ahí deben de tener el RFC de cada accionista. Pero aquí viene lo complicado. Cuando avancemos vamos a ver qué nos pide la ficha técnica, que es donde se complica verdaderamente esta cuestión fiscal. O sea, como tú bien señalas, Ricardo, tenemos la obligación como tal de la persona física de darse de alta como socio accionista, que surgió hace ya bastantes años, y ahorita la nueva obligación de la persona moral de dar su estructura actual, la estructura que le vamos a llamar estructura inicial, porque nunca se había proporcionado esta información al SAT. Como bien dice Rodolfo, probablemente la Secretaría de Economía, algunas empresas ya la hayan dado. Exactamente, y como dices, tendríamos esta cuarta de la Secretaría de Economía donde establece la obligación de dar este aviso electrónico. Entonces tienes por parte de la persona física, por parte de la persona moral, por parte del SAT y por parte de Secretaría de Economía. Exactamente, exactamente. Ahorita nada más estamos hablando de la nueva obligación. Adelante, por favor. Y entonces, hay muchas sociedades en México que tienen personas morales o físicas extranjeras y que son integrantes de su capital contable dentro del capital social. Para ellos está esta regla 2.45 que lamentablemente lo complica, porque si se fijan, cuando le facturamos a un extranjero, ponemos el RFC XEXX. Aquí nos dice, no te confundas. Cuando vayas a utilizar un extranjero que no tiene RFC, porque sí presentó su forma 96 y por lo tanto no está obligado a tener RFC en México, vas a ocupar RFCs genéricos. Y aquí están para personas morales el EXT 990101 y para personas físicas el EXT F900101 NI1. Estos RFCs los tendremos que utilizar para mandar este aviso que se tiene que enviar a más tarde el 30 de junio. Adelante, por favor. Bueno, entonces viene lo complicado. Dices, bueno, ¿y cómo cumplo, no? Porque dices, ahorita Rosaura por ahí nos pregunta, ¿y dónde me voy a meter? Pues aquí está. El aviso de actualización de socios o accionistas, la ficha técnica 295 del Código Fiscal, nos dice, pues en junio tienes que hacer, insisto, este inventario inicial de socios o accionistas. Entonces aquí viene lo complicado, porque es donde la autoridad creo que sigue excediendo, como siempre, lo que hablábamos al inicio, sus facultades. Adelante, por favor. Nos vamos a meter en la página del SAT, en otros trámites y servicios que vemos en el circulito, le damos Enter e ingresamos. Ahí le damos para adelante y vamos a ver donde dice presenta tu aclaración como contribuyente y ahí vamos a ingresar en mi portal con el RFC y la contraseña. Adelante, por favor. Desde luego que ahorita la forma pudiera cambiar, pero lo importante es el fondo. La forma es sencilla, la podemos checar en la ficha técnica. Yo creo que lo importante y lo fundamental, para que no nos perdamos en cuestiones de forma que todos ustedes conocen mejor que yo entrar a la página del SAT, vamos a meternos al fondo. El fondo dice, vamos a entrar a servicio por internet, aclaración, solicitud, pero en el punto número 4, adjuntar documento protocolizado y digitalizado. Porque el 46º transitorio dice al momento, y la autoridad está entendiendo al momento la última acta protocolizada que tuviste.
Oye, pero pues hay algunas actas que no se protocolizan. Y Rodolfo no me dejará mentir, ahí es donde vamos a necesitar de tu ayuda, porque vas a decir, oye, pues yo no tengo todas mis actas protocolizadas, yo no quiero protocolizarlas, yo no tengo esa obligación fiscal, nada más que recordar que el artículo 28 del Código y 33 del Reglamento, sí nos dicen que los libros sociales forman parte integrante de la contabilidad y por lo tanto deberán de estar actualizados. El problema de no tener el documento protocolizado es que algunas contribuyentes o contadores me han comentado que pudiera ser motivo de rechazo. Desde mi óptica no, porque si tú mandas el libro de actas, de accionistas, no confundir con el de actas, y ahí viene el nombre y el RFC, estás cumpliendo con la obligación fiscal, que no tiene nada que ver con una obligación legal. Si la autoridad no rechaza, creo que se está excediendo. Y bueno, le vamos a dar un envío, que ese envío nos va a dejar en un estado de nerviosismo, porque tiene 7 días hábiles posteriores para contestar la autoridad. ¿Y qué pasa si no nos contesta favorablemente? Que podemos tener una sanción que puede ir desde las leves, como una ligera multa, hasta las graves, que pudiera ser evidentemente la cancelación de los certificados de sello digital. Creo yo que antes de cancelar los certificados de sellos digitales, la autoridad debería de proceder a requerir, hacer un requerimiento de la obligación fiscal. Entonces, el password está en qué vamos a juntar. Ahí, como ven ustedes, esta parte es fundamental porque el 27 no nos habla de algo protocolizado. El 46º tampoco, pero en la ficha técnica el SAT dice, oye, ¿cómo vamos a corroborar que nos están diciendo la verdad? Pues evidentemente que se corrobora la verdad, porque es con la fiel del contribuyente y te las manda normalmente bajo protesta. Eso debería de ser más que suficiente. Y creo yo que es un exceso que se tenga un documento protocolizado. Entonces creo que aquí está cuesta arriba para la mayoría de las personas morales. De hecho, Santiago, yo lo que visualizo y por lo que siento o me da la percepción que va a la finalidad es o al famoso tema de la fecha cierta, es decir, la modificación, alteración de cualquier documento, lo protocolizas y automáticamente ya le das una fecha cierta y con eso la autoridad sigue la línea y más si manifiestas que tiene su origen en su exposición de motivos respecto de factureras, como que podríamos conjugar esas líneas y sería la finalidad, pero cierto es que la palabra protocolizado no hace alusión al 27 del Código Fiscal de la Federación, no viene incluido. Exactamente. ¿Cómo ves ahí, Ricardo? Sí, no, pues complicado, ¿no? Porque la realidad es, efectivamente, normalmente, incluso, bueno, abogados, contadores y notarios te dicen la única obligación que tienes de protocolizar un acta es cuando hay un cambio del aumento de capitales que hay que mandarlo al registro público, ¿no? Entonces, bueno, puede haber empresas que hayan cambiado accionistas una, otra y otra vez y simple y sencillamente, pues no tengas protocolizada ningún acta, ¿no? Y entonces, de acuerdo a lo que dice aquí, yo entiendo que tienes que meter el último documento protocolizado que tengas y a lo mejor el último documento protocolizado que tengas es de hecho el acta constitutiva. Y entonces eso pues indudablemente complica las cosas porque pues tendrías que regularizar, no sé si todas las protocolizaciones, todas las actas extraordinarias o ordinarias donde hubo cambio de accionista o solo la última, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, complicado. Hay que seguir viendo qué es lo que hay que hacer para poder poner esto en orden, porque sí lo considero delicado por dos motivos. Uno, tú como empresa, pues vas a estar incumpliendo con esta actividad. Pero si reportas a medias, pues después van a tener el RFC del accionista y se van a ir sobre el accionista, ¿no? Seguramente a pedirle cualquier tipo de explicación, pues dentro de cualquier facultad que tengan para cualquier cosa, ¿no? Porque realmente ahorita a mí ya no me alcanza a quedar claro qué sí es lo que puede hacer la autoridad y qué no. Y pues cada vez, día con día, me sorprendo de lo que están haciendo, pues con actas y con revisiones y con buzones tributarios y una serie de situaciones que mandan, ¿no? Sí, para mí debería de ser suficiente con un escaneo del libro de accionistas, en donde vengan perfectamente los nombres de los accionistas, el RFC,
Porque obviamente también, ¿qué pasa si tú protocolizaste en la última asamblea que estabas obligado en abril de 2020? Después de cuatro meses de terminar el ejercicio social de 2019, pero no le pusiste el RFC genérico a los extranjeros, porque diste cumplimiento a la forma 96. ¿Qué pasaría ahí, mi estimado Rodolfo? Nos va a pedir la autoridad, oye, pues haz una complementaria. Yo creo que nos va a llevar algo complicado de nuevo, y entonces lo conveniente, pues es realmente que nos acepten la digitalización o escaneo del libro de accionistas. Pero más allá de eso, creo que la autoridad se excede completamente, porque si bien es cierto que los libros son parte integrante de la contabilidad, también es cierto que no tenemos una obligación de que todos los accionistas aparezcan en esas actas, ya que puede haber una compraventa entre particulares, un contrato privado de compraventa de acciones, que no necesariamente estuvo en una asamblea de accionistas. Sí debe de estar en el libro de accionistas, pero no en la asamblea de actas, perdón, en el libro de actas. Entonces, es ahí donde está lo complicado, que la autoridad en este punto dice, oye, pues a mí ratifícame, pues como que va a estar complicado porque a ver quién lo va a tener. Desde luego que las empresas grandes o los grandes contribuyentes, pues lo van a tener, pero las empresas pequeñas creo yo que va a estar complicado, ¿no? O sea, creo yo que las pymes, que somos el grueso de la población, pues no vamos a cumplir con esta obligación nada más porque el SAT lo quiere. Entonces yo creo que nada más, nadie está obligado a lo imposible y deberíamos de acceder con la información que enviemos al 30 de junio, para lo cual creo que puede ser muy bueno o muy útil que la autoridad postergue esta obligación fiscal, máxime por la situación de la pandemia, cuando menos al 31 de octubre, 30 de septiembre, o de ahí a lo mejor hasta el 31 de diciembre, que yo creo que no va a tener afectación, y sí, para tener un correcto cumplimiento de esta obligación fiscal y desde luego un inventario inicial sano. De hecho, yo propondría, Santiago, que deberían de mejor hacer el convenio de transferencia de información con la Secretaría de Economía, con el aviso que ya existe, de que ya tiene trabajándose desde el 2018, y tomar esa plataforma y ya nada más ir sumando y complementando, porque si te fijas, son dos avisos que versan sobre la misma información y es el mismo sujeto obligado, la misma persona moral. Coincido plenamente, aunque obviamente el SAT va a decir, oye, pues yo quiero mi inventario porque yo voy a fiscalizar, yo voy a controlar y quiero que cualquier enajenación de acciones, persona física o moral, pues me paguen ISR, ¿no? Si es persona física, su famoso 20% o el dictamen. Porque yo muchas veces hago dictámenes de enajenación de acciones en donde no está la asamblea y los abogados o notarios tienen cualquier cantidad de criterios. Yo lo valgo cualquier criterio siempre y cuando haya contrato privado. Entonces, aquí, pues evidentemente que en el contrato privado no se modificó la asamblea. Inclusive luego los abogados me dicen, oye, pues es que tú no conoces la ley porque no me obliga. Les digo, coincido contigo. Entonces, obviamente no vamos a tener ese famoso documento protocolizado. Correcto. Y entonces, pues como verán, perdón, nos la pusieron muy fácil. Al inicio, socias, socios, accionistas, asociados, etcétera, etcétera. Pues imagínate, por ejemplo, cualquier empresa que tiene N cantidad de socios, que son empresas no lucrativas, qué problemón, mi estimado Ricardo. O sea, no nada más es para nosotros como morales, que somos 2 o 3 socios, sino las que tienen 200, 300, 500 socios, ¿no? Oye, y déjame poner el dedo a lo mejor en otra llaga. Sí, efectivamente, estas de socios, dos comentarios. Uno es duda y el otro es un comentario. Por ejemplo, últimamente se ha dado la figura de las APIs, ¿no? Las sociedades anónimas promotoras de inversión, donde pues es una sociedad y a lo mejor metes pequeños inversionistas que invierten 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, y a lo mejor la SAPI tiene 300, 400 o 600 socios, ¿no? Estas van a tener un problema porque van a tener que dar de alta a todos estos socios. También entonces, déjame entender, yo vamos a suponer que me metí una SAPI, di mis 10,000 pesos de inversión y cada mes me están dando mis 200 pesos de utilidad o mis 500 pesos de utilidad. Yo tendría que pedirle a esta SAPI
que me entregara un comprobante de que ya me registró en el SAT para que yo estuviera tranquilo. Esa es una pregunta, ¿es correcto? Y la otra, por ejemplo, lo que son asociaciones civiles, sindicatos patronales, ¿no? Donde tú entras como asociado y entonces en teoría al ser asociado pues vas al acta constitutiva en algún acta de asamblea que hagan donde esta asociación civil por ejemplo tiene pues a todos los que firmaron como socios. En ese caso también tienes que dar de alta a todos estos asociados porque pues a veces en la asociación civil como asociados metes, bueno, a cualquier persona que a lo mejor cooperó ya sea en especie o en efectivo al punto, ¿no? Sí, contestando la primera pregunta, no habría obligación para la persona física, ya que es una obligación de la persona moral. Entonces, el único sujeto sancionable o multable sería la persona moral. En cuanto a la segunda, definitivamente, pues como lo leemos, por eso recalco la intención del SAT, que dice socias, cuando no existe el concepto propiamente en el Código Fiscal, pero lo que quiere decir es que prácticamente todo socio, asociado, accionista o cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, independientemente del artículo 7 de ISR que trae ese concepto amplio, definitivamente nuestra interpretación y la de la mayoría es que se quiere el inventario inicial. Entonces, desde luego que habrá que esperar por ahí, en base a lo que comentas y que está causando ya mucho ruido esto, a lo mejor las famosísimas preguntas frecuentes, como pasó con las retenciones, que a lo mejor algunas no nos gustaron, pero aquí van a decir, no, lo que yo quise decir es esto, lo que yo quise decir es aquello, y a lo mejor en ciertos casos van a eximir del documento protocolizado, ¿no? Eso es como yo lo veo, pero pues habrá que esperar, ojalá y la autoridad se pronuncie rápidamente, porque la obligación, estamos a unos cuantos días de que venza. Exactamente. Yo nada más sumaría el tema de que no va a generar una obligación, en cuanto a la primera, no va a generar una obligación respecto de la persona física. Pero lo que sí es que va a haber un cruce de información, Ricardo. Va a haber un cruce de información. ¿Por qué? Porque tú como persona física tienes que también advertir si eres socio o formas parte de una persona moral dentro de tus obligaciones. Entonces, ese cruce de información que tú digas, yo sí, pero la persona moral no lo tenga registrado, pues va a generar una consecuencia jurídica, evidentemente. Oye, Exactamente. una pregunta acá, ¿qué pasa si una persona fue socia durante un tiempo, no sé, del 2000 al 2010, cambió, o sea, vendió sus acciones, ya no es socia, pero sí fue en algún momento socia de alguna sociedad? ¿También tiene la obligación de tener inscrita esta obligación o ya no? Pues obviamente para eso es actualizar el padrón, mi querido Ricardo, porque habrá que ver quién es el accionista actual real y hacer los documentos necesarios. Por eso el SAT dice, dámelo protocolizado, porque ellos dicen, yo necesito un elemento fehaciente que me diga quiénes son los últimos accionistas. Eso es lo que dice el SAT, pero lo que tú bien dices es lo que pasa en la realidad. Es decir, aquí creo que la realidad es muy diferente a la teoría que traen los libros del SAT y que piensan que todos vamos a tener el última acta protocolizada lista para darle un examinar, adjuntar y vámonos. Yo creo que no va a ser así, es algo mucho más complicado y pues realmente ese es el tema, ¿no? No sé si por allá tengamos alguna pregunta de la audiencia y por favor los invitamos a sus preguntas ya que tenemos algunos minutos adicionales. Por ahí Rosa dice, oye, y si de repente pues yo en la sociedad puse a mis hijos, ¿no? Y pues son menores de edad. Técnicamente, según yo, no se puede un menor de edad ser sociedad, perdón, accionista de una sociedad anónima. Pero bueno, ¿qué pasa en este caso, no? Y insisto, muchas veces digo, bueno, ¿qué les puedo yo decir? De repente, pues ves cada barbaridad que llegan a hacer las personas en cuanto a los accionistas que ponen para completar el requerimiento legal de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí con los hijos, por ejemplo? Bueno, en cuanto a los hijos, es importante que para que puedan participar en la persona moral tienen que tener una capacidad jurídica. Entonces, en este caso se puede designar un tutor o representante. Entonces, esa es la peculiaridad. Lo importante es, como reiteras, es si vas administrando todas las piezas, evidentemente el socio tiene que tener un RFC, un domicilio, ¿sí? Y tener la parte de representación registrada en su libro de accionistas. Entonces, es importante tomar en consideración eso. Y lo que dice Santiago, que es muy importante, actualizado a la fecha del día de hoy,
cuál es la información que tienes registrada como persona moral en tu libro de socios y accionistas. Oye, y aquí aumento la pregunta, ¿no? A lo mejor yo puse de accionista a mi hijo y pues él no ha trabajado, ¿no? Nunca se ha dado de alta, no tiene RFC, no se ha dado de alta en el IMSS, no se ha dado de alta, como no ha empezado a trabajar, está estudiando todavía, está en la prepa, en la universidad. De todos modos, tengo la obligación como empresa de dar el aviso que él es dueño de esas acciones, pero también la persona como individuo tendría la obligación de darse de alta en el SAT con RFC con una obligación única de socio o accionista, ¿es correcto? Sí, aunque aquí habría que checar primero económicamente, es decir, mercantilmente, si el sujeto puede ejercer el comercio. Es decir, si la persona física, evidentemente menor de edad, que es el caso que nos comentan, puede estar dada de alta como accionista o lo están representando, ver cómo se va a anidar esa representación para mostrársela al SAT. Porque desde luego que aquí, antes que dar este aviso, hay que ver quién es el sujeto de derechos y obligaciones. Ese será el sujeto que habrá que dar de alta ante el SAT. Porque a lo mejor algunas acciones en algunas familias pues están en fideicomisos, hay alguna persona moral, una empresa transparente de antemano con el accionista, con la persona física hay un representante, hay un albacea. Todas esas figuras habrá que analizarlas a profundidad para ver a quién efectivamente es el sujeto de derechos y obligaciones y por lo tanto es el sujeto que debe de estar dado de alta. No necesariamente podría ser el menor de edad, pero en algunos casos sí puede ejercer el comercio o puede estar en esta situación que muchas veces lo hemos visto ante el SAT, está representado, pues obviamente se tendrá que dar de alta en esta obligación. Sí, de acuerdo. Y fíjate entonces aquí, terminando de cuadrar un par de preguntas, dicen, la persona física, si es accionista, tiene que estar dado de alta en el SAT, sí. ¿Y con qué obligación? Pues nada más con la obligación de socio y realmente no tiene que meter ninguna declaración porque la obligación ante el SAT de socio no te genera ninguna obligación que tengas que meter declaración de ISR, de IVA, de nada, ¿no? Simplemente si llegas a recibir dividendos, probablemente tengas que hacer una declaración anual en su caso. Pero si no recibes dividendos, como la mayoría de las empresas no reciben dividendos, no generan dividendos, pues bueno, sí hay que darse de alta. Dos, la otra pregunta dicen, oye, estoy por meter la empresa en suspensión de actividades, o vamos a suponer que ya venía con suspensión de actividades, ¿sigues teniendo la obligación? Y según yo, sí la tienes, ¿cierto? Bueno, la primera pregunta estoy totalmente de acuerdo contigo, no habría ninguna obligación más que en la anual si en caso de que recibes dividendos. En la segunda, si hay suspensión de actividades, pues definitivamente se suspenden también las obligaciones fiscales. Las obligaciones fiscales no continúan. Por lo tanto, pues esta obligación fiscal quedaría suspendida, ¿no? Ok, entonces yo tengo a mi empresa en suspensión de actividades desde enero de este año. No tengo que dar los avisos, pero en cuanto se reactive, tendría que dar el aviso, ¿cierto? Correcto. Ahí la interpretación jurídica sería que tendrías 30 días para presentar el aviso de la estructura inicial, ya que como no atendiste al 46º de origen, pues evidentemente que la interpretación sería que cuando reanudes actividades tendrías que cumplir con la obligación fiscal. Oye, yo creo que ese consejo sí lo deberíamos de haber cobrado porque está buenísimo. Déjame volver a volver a verlo. A editar. Estoy acá ahorcado, ¿no? Y digo, yo no sé los socios, ya la empresa no está operando, no tienen RFC, o sea, digo, escasamente tengo la fiel, pues aquí ahora sí que la salida rápida de primero pego, después averiguo, como normalmente decimos, es la meto en suspensión de actividades, pues todavía tenemos chance, y que me acepten la suspensión de actividades, ¿no? Porque puede ser que la metas y no te acepten. Y con eso te libras de la obligación, al menos en el tiempo, que me parece que son 2 años, que dura esta suspensión de actividades. Oye, buenísima, buenísima. Esa no me la sabía, fíjate. Déjame revisar si tengo por ahí algún muertito en el closet. Voy a aprovechar tu recomendación. Duran 2 años por resolución miscelánea, pero hay que recordar que el nacimiento de esa resolución miscelánea fue porque la PRODECON pugnó por el SAT para que algunas empresas fueran suspendidas y no tuvieran límite. Entonces habría que ver qué tipo de suspensión se está tomando.
La regla miscelánea nos habla de 2 años, pero evidentemente que el reglamento del código no tiene fecha límite. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, por aquí César nos comenta, Rosaura nos tiene una pregunta del link donde se hace el trámite. Está, Rosaura, de hecho entras a la página del SAT y es donde viene precisamente, voy a volver a poner el slide para que lo puedan ver, que es la página del SAT, digo, no hay un link especial. Y nos comenta por aquí César, dice, podemos decir que sería correcto enviar constancia de la situación fiscal de cada socio, el libro y el acta constitutiva en esta parte de comprobación. No, porque digamos que ahí estarías dando información de más. Es decir, el accionista puede tener la situación jurídica o fiscal que él quiera que él se autoobligue de acuerdo al 6 del código, no necesariamente estar dado de alta de acuerdo a esta obligación de fracción 6, aclaro. Simplemente para esta obligación, lo que el SAT requiere es el documento protocolizado, es decir, la última asamblea de accionistas, que yo podría señalar que no necesariamente tiene que estar protocolizada, porque recordar que las asambleas ordinarias, y no me dejará mentir Rodolfo, no se protocolizan, salvo las del 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, definitivamente la asamblea ordinaria pues es el último documento que tenemos, pues ese es el que habría que adjuntar, pero no es necesaria la constancia de situación fiscal de las personas integrantes de la persona moral. Y pues, Rosaura, estoy mostrando en la pantalla, entrando a la página del SAT, entramos a la sección de servicios por internet y ahí aclaraciones, solicitudes, ahí formato, servicio de aclaración, ahí es donde adjuntamos el protocolo, el documento protocolizado, y este es prácticamente el proceso que hay que hacer para poder revisar esto, ¿no? En la misma página del SAT. Por ahí les vamos a mandar hoy en la tarde por correo a los que nos estuvieron acompañando una invitación. Vamos a hacer una asesoría la próxima semana, todavía estamos por definir la fecha, donde prácticamente nos vamos a ir paso a paso, ¿no? Para que nos manden a su contador, por si de repente ustedes no tienen mucha confianza que el contador no está 100% actualizado, y lo que yo siempre les comento, es bien difícil, ¿no? O sea, como contador, tener que hacerte cargo de la operación de la empresa, tener que hacerte cargo de todos los requerimientos legales de la empresa, de todo el papeleo, ¿no? Porque hay que preparar una cantidad de cosas para cumplir con la autoridad federal, estatal y municipal, bueno, impresionante, ¿no? Y aún aparte de eso, estar revisando todos los cursos, estar leyendo todas las noticias, estar viendo todos los diarios oficiales, todas las publicaciones que hacen las diferentes instancias judiciales, está bien complicado, ¿no? Está bien complicado. Digo, se los digo, yo soy consejero de empresas, estoy al día, pero de ninguna forma tengo el conocimiento que tiene Santiago en la parte contable fiscal, tampoco el conocimiento que tiene Rodolfo en la parte fiscal. Entiendo razonablemente bien los temas, pero cada vez que brinca algo, inmediatamente voy y me soporto con ellos. Entonces, si tienen alguna duda, los vamos a invitar. Es una asesoría, realmente es una asesoría grupal donde nos vamos a ir paso a paso. Paso 1, le picas aquí, paso 2, le picas aquí, lo vamos a ir recorriendo con un ejemplo práctico con una de las empresas que asesoramos para que tengan todo el detalle de cómo hacer el procedimiento, que lo puedan hacer correctamente, y vamos a dar un largo tiempo para aclarar dudas una por una a cada uno de los participantes. Y bueno, en el Inter por acá tenemos algunos otros comentarios, ya prácticamente al cierre. Nos pregunta Lisbeth que si es necesario mandar el libro de accionistas en este punto del anexo de la documentación. De hecho, bueno, adelante, Rodolfo. De hecho, es por eso el énfasis que hacíamos, Santiago y yo, en el artículo 27, cómo hace alusión a este libro, ¿sí? A este registro. Entonces, aquí el punto, Elizabeth, es el tema del protocolo, que es el que ahorita estamos cuestionando y ponemos en duda y ponemos sobre la mesa. Adelante, Santiago. Así es, en el libro de accionistas sí es una obligación, que es la fracción 5, tener el nombre y RFC del contribuyente. Esa es una obligación. La obligación que vence, porque esa obligación es cada vez que cambian de mano las acciones, en concreto.
La obligación que estamos viendo ahorita es la fracción 6, que dice que debemos de adjuntar un documento protocolizado. Pero ¿qué pasa si no lo tengo? Porque tuve el acta de hace 60 años del acta constitutiva, se fueron modificando y nada más hicieron contratos privados. Entonces no hay un documento protocolizado, ni tengo la obligación jurídica que diga que los accionistas actuales sean, excepto el libro de accionistas. Por eso yo decía que si adjuntáramos en PDF ese documento digitalizado, debería de ser suficiente. El problema es que a lo mejor la autoridad, llámese SAT, lo va a querer rechazar, excediendo sus atribuciones definitivamente. Ese es el gran problema del asunto. Fíjate que por aquí hacen otra pregunta, dice Francisco Núñez, dice, ¿procedería multa de autoridad por un requerimiento de la autoridad por no presentar este aviso de socios y accionistas cuando por causas de fuerza mayor hoy me es imposible protocolizar el acta? Francisco, nada más aquí es importante aclarar que la fuerza mayor en el caso fortuito, ¿sí? Tiene que ser una imposibilidad verdadera, no que se haga más complicado. Entonces, esta figura de la fuerza mayor hay que ser muy cuidadosos con ella y que no se pueda reflejar en una complejidad para obtener ese protocolo, sino que sea una evidente imposibilidad. ¿Qué me estoy refiriendo? La multa puede existir y si tú planteas tu defensa bajo ese esquema, muy probablemente la autoridad de su defensa en su contestación de demanda te va a decir, no, fue imposible, simplemente fue más complejo y se confirme la validez de la multa. Sí, que esa cómo nos confunde a los contadores, porque para nosotros a veces es muy complicado y los abogados siempre nos dicen, no, es diferente fuerza mayor a que sea de muy difícil obtención. Y los contadores a veces queremos meter ese argumento que últimamente me ha pasado y me dicen, pues sí, será muy difícil para ti, pero no es imposible. Entonces, lamentablemente no es fuerza mayor. Eso es lo complicado del asunto, lamentablemente. Entonces sí estaríamos cuesta arriba probablemente para realmente demostrar que fue por causas de fuerza mayor, mi estimado Paco. Exacto, a lo mejor sabes cuál sería el interesante y el argumento, Santiago, el que estamos planteando en este cóctel fiscal es la protocolización no es una obligación que venga directamente del código, se rompe el principio de subordinación de ley, ¿sí? De jerarquía de la norma y por ahí aplicar la defensa en la multa. Sí, porque además el código señala que se va a regular en el reglamento del código. Y lo regularon en un transitorio de la resolución miscelánea que evidentemente está más abajo en la jerarquía fiscal. Exacto. Jurídica. Muy bien, pues bueno, ahora sí que déjenme confesarles algo aquí entre nos. La verdad yo pensé que estaba más tranquilo, ya me quedé un poco angustiado. Tengo que echarle una revisada por ahí a las sociedades porque la verdad es que yo había entendido otra cosa diferente. No, sí tengo que revisar y tengo que ver si ya lo hicimos. Creo que no lo hemos hecho, pues como para hacerlo de inmediato, ¿no? Y con esto inicio la votación. Al final de la votación le estoy poniendo relacionado específicamente con el tema, la última pregunta. Si les interesa participar en esta asesoría grupal que vamos a dar, para que nos pongan ahí, por haber asistido al cóctel, pues tienen derecho a una beca en la participación de esta asesoría grupal para que nos comuniquen si quieren alguna asesoría personalizada, si quieren recibir la presentación que nos es favor Santiago y Rodolfo de presentarnos, valga la redundancia, o si les interesa un diagnóstico integral de todas sus sociedades, porque pues aquí también entran personas físicas, cómo están ante el SAT, si son RIF, por ejemplo, muchos dieron de alta a sus familiares como RIF, pero ya si entran con algún tipo de participación en una empresa, en algunos casos pierdes la facultad del RIF y te podrían echar para atrás esas contribuciones y cargarte IVA, ISR, en fin, como todo aquí con las autoridades y con todo este tema fiscal legal, pues estamos perfectamente bien enredados y pues ahora sí que los magos para desenredar esta madeja, pues son Rodolfo y Santiago, que siempre nos apoyan con estos temas, ¿no? Y pues... Lo comentaste muy bien. ¿Mandé? Perdón, lo comentaste muy bien, porque de dos renglones que todos decimos esto está muy sencillo y muy fácil, fíjate cuánto se complicó. O sea, lamentablemente así es
el objetivo del SAT, si tú vas a alguna administración local de recaudación ahora desconcentradas, dice que es propiciar el correcto cumplimiento de las obligaciones. En estos 6 meses de cóctel, ¿cuándo hemos visto que eso se propicie? ¿Cuándo lo hemos visto? No, pues bueno, mira, yo cada vez que platico con ustedes me queda más claro y amo más a mi querido maestro Sócrates que dijo, yo solo sé que no sé nada. Y cada vez que platico con ustedes me queda más claro que según yo sé, no hombre, la verdad es que es un infinito de cosas que necesitamos. Y ahora me voy a poner ya no del lado de participante en el cóctel, me voy a poner en la silla del empresario. Y bueno, con mucha molestia, o sea, arriesgo mi capital, pongo mi empresa, me estoy matando, o sea, tengo angustias, me da gastritis, me da úlcera, tengo problemas cardíacos, genero empleo, pago impuestos, me desvelo, me persiguen y todavía me tengo que enterar de todo esto, perdón, se me hace un punto extraordinariamente criminal. No se crean, eso fue un stand-up, nada más fue como que una comedia, así para que les diera un poco de risa. Pero es en serio, caray. O sea, la verdad es que los empresarios la sufrimos, ¿no? O sea, es complicadísimo mantener una empresa y pues bueno, ahora sí que parte de la razón, de la naturaleza de hacer estos cócteles, pues lo platicamos en su principio cuando coincidíamos por ahí en algún consejo de administración en una empresa el año pasado, pues platicaba con Rodolfo y con Santiago que tendríamos que encontrar la forma de democratizar este conocimiento que tenemos y pues bueno, la materialización de esa plática fue esta. Y pues ya prácticamente estamos al cierre. Rodolfo, no sé si nos quieras comentar algo. No, pues nada, pues al contrario, nada más agradecer y ya saben que están cordialmente invitados para el próximo viernes. Nos volvemos a ver otro tema bastante interesante y creo que pues bueno, fue de mucho fruto. Muy bien, pues Santiago. Pues no sé qué decirte porque este tema nos deja mareados a todos, pero espero cumplamos en tiempo, que el SAT visualice que se necesita una prórroga al respecto. Muchas gracias a nuestra audiencia por habernos escuchado el día de hoy y a ti y a Rodolfo. Pues muchísimas gracias a todos. Nos despedimos, pues como arrancamos presentándonos y agradeciéndoles, por supuesto, esta participación que siempre tienen en nuestro cóctel fiscal. Pero ya saben que de repente aquí me hago bolas entre una cosa y otra y le pico aquí, le pico acá, pero ya estamos. Pues muchas gracias a todos, que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Ya estamos regresando, y bueno, les voy a mandar también una invitación todos los lunes en la mañana, a las 9 de la mañana, a partir de esta semana, voy a transmitir una cápsula del semáforo, ¿no? Del semáforo que tanta inquietud ha causado y les voy a comentar lo que se publicó con unos boletines que estamos publicando también en apoyo a las empresas y lo que se dice y lo que no se dice, porque bueno, es en serio que eso sí parece un stand-up comedy, ¿no? Porque pues ya están con que no, ya vámonos al naranja, no, que creen que siempre no vámonos al naranja, nos quedamos en rojo, ¿no? Y luego por acá la contraparte, el vecino dice, sí, nos vamos al naranja y a lo mejor la próxima, pero pues ahora sí que nada más es cosa de ver los mapas, de ver cómo van las tendencias de hospital, de todo. Bueno, lo tenemos en un portal que todo eso lo pusimos en un lenguaje muy, muy fácil de entender y era claro ver que el Distrito Federal no iba a llegar a naranja la siguiente semana. Por favor, necesitas saber 50 centavos de estadística y 10 centavos de matemáticas para verlo. Pero bueno, no todo el mundo tiene que saber todo, también lo entendemos y está muy complicado, yo creo, nunca lo he hecho, nunca lo haré al menos en esta vida, estar al frente de un estado o de algún gobierno. Mis respetos para quien lo hace, independientemente que lo hagan bien o lo hagan mal, mi reconocimiento, mis mejores oraciones a Dios para que hagan aceptablemente bien las cosas. Y pues bueno, me despido, por ahí les mando la información. Muchísimas gracias, perdón por el comercial, pero nos vemos el próximo viernes y acompáñenme
el lunes en este tema del semáforo. Cóctel fiscal con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Cóctel fiscal con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Gracias por habernos acompañado a nuestro cóctel fiscal. Te esperamos la próxima semana.